al Señor. Vamos al libro de Joel, capítulo 2, estamos pensando un poco en lo que es las manifestaciones del Espíritu Santo, de los dones, de estos regalos del Señor. Aleluya. El martes preguntábamos a cuánto le gustan los regalos. Es una pregunta que no tiene mucho sentido porque ¿a quién no le gusta recibir regalos? A todos nos gustan los regalos y cuando no los recibimos nos ponemos mal. Pero el Señor nos ha dejado este regalo que es el don del Espíritu Santo, esta persona de la Trinidad que nos viene a investir de poder, que nos viene a dotar de gracia y de virtud para la obra, para el ministerio, pero también para vivir la vida cristiana. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Estamos tratando de despertar el deseo en el corazón, de despertar el deseo y de dejar por ahí la resistencia a que el Señor se manifieste en nuestras vidas. ¿Cuánta diferencia hace cuando el poder del Espíritu Santo se manifiesta en una vida, en una familia, en un ámbito como este? Muchas cosas se allanan, muchas cosas se resuelven. Gloria al Señor. Y lo más grande es que el Señor es exaltado. Amén. Gloria al Señor. Dice en Joel capítulo 2, esta escritura que es mencionada por el apóstol, dice que, versículo 28, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hay una palabra profética, hay una promesa del Señor que es la respuesta del apóstol a la hora de defender, diríamos así, la manifestación del Espíritu Santo. Él comienza a exponer y para que esto tenga un sustento, diríamos así, teológico, esa experiencia que ellos están teniendo de la manifestación del Espíritu Santo en el hablar en lenguas, en el hablar en otros idiomas que en ese momento se hablaban y que había personas presentes de diferentes culturas, para explicar ese fenómeno, para explicar este acto misterioso, este hecho sobresaliente que escapa a la razón. El apóstol Pedro se levanta y dice, esto es lo que dijo el profeta Joel. Y esto es lo que dijo el profeta Joel, lo que estamos leyendo aquí, que está registrado en la palabra del Señor. Dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos, sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Y dice más, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Gloria al Señor. El Señor publica su palabra, el Señor anuncia sus proyectos, sus planes. Gloria al Señor. Y es hermosa esta escritura porque incluye a toda persona, pequeños, grandes,
adultos, ancianos, hombres, mujeres, todos están incluidos en este mover del Espíritu Santo, en este, como dice aquí, derramamiento. Dice, derramaré cuando algo se derrama, es que se ha sobrepasado la medida, es que se ha rebalsado. Cuando usted pone la leche en el fuego y se olvida de la leche, ¿qué pasa? La leche se sube y se derrama, se rebalsa, supera el espacio de contención que tiene ese elemento, supera todo, se derrama. Este es el derramamiento al que se refiere el profeta. Vendría un derramamiento que iba a superar todo cálculo, toda razón humana, todo entendimiento, todo cálculo. Gloria al Señor. Y eso es lo que nosotros deseamos. Amén. O deberíamos desear. Porque parece que no estamos todavía en el punto de desear, de anhelar estos dones, como dice en 1 Corintios, lo que estábamos comentando en estos días. Gloria al Señor. Pero lo que quería primero subrayar es que esta manifestación del Señor, esta manifestación del poder del Espíritu Santo, va más allá de lo que nosotros podemos razonar, de lo que podemos entender. Por eso la primera reacción de las personas en torno al Pentecostés, a ese grupo de personas que estaban teniendo estas manifestaciones, la primera reacción es de asombro. Trataron de calificarlo de alguna manera, buscando un calificativo, y dijeron: estos están borrachos, no pueden estar sobrios estando en este estado. O sea, era un estado de aparente descontrol, un estado de aparente haber perdido la razón, haber salido de lo lógico, de lo razonable. Gloria al Señor, gloria al Señor. Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es grande, aleluya. Y es muy extraño que hay personas que son muy entendidas teológicamente y toman una actitud con respecto a los dones, a la manifestación del Espíritu Santo, de desecharlos, de descartarlos, de resistirlos, de menospreciarlos, de burlarse de eso. Terrible. Porque usted dice: ¿cómo puede ser que una persona que tiene tanto conocimiento no tiene el corazón sensible y el cuidado de pensar, ¿y si es de Dios? ¿Y si es de Dios? ¿Por qué yo tengo que tener una actitud de juzgar algo que no lo puedo entender? ¿O acaso yo puedo entender todo lo de Dios? Si Dios es Dios, ¿es posible que un ser humano como yo pueda explicar todo lo de Dios? No se puede explicar. La palabra del Señor dice que el amor del Señor, por ejemplo, excede a todo conocimiento, a todo entendimiento. Usted no entiende el amor de Dios, pero lo recibe, ¿no? Y lo disfruta. Claro, porque a eso a usted le agrada. Pero no nos gusta, a algunas personas no les gusta cuando el Espíritu Santo quiere tomar el control de su vida, el control de sus acciones, el control de su boca. Dice: no, yo no voy a hacer el ridículo. Si no lo entiendo, no lo hago. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude. Gloria al nombre del Señor. Dice en Filipenses 4:7, por ejemplo, Filipenses 4:7, dice así, mire, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué sucede con la paz de Dios? Sobrepasa
todo entendimiento. La paz de Dios, usted, si sobrepasa todo entendimiento, quiere decir que usted puede hacer un gran estudio de la paz. Puede escribir libros de la paz de Dios. Pero dice esta escritura que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Por eso a Dios no se lo puede encapsular en el razonamiento humano. No lo podemos encapsular en nuestro entendimiento. Que el Señor nos guarde, hermanos. Que el Señor nos ayude. Gloria al Señor. Mire, vamos a ver en Romanos capítulo 11. Gloria al Señor. Todo esto proviene del día de la resurrección de Jesús, cuando sopló el Espíritu Santo sobre los discípulos. Y luego después, cuando Él se va al cielo, Él deja el Espíritu Santo, el Consolador. Dice en Romanos 11, 33, 11:33 de Romanos. Gloria al Señor. Hablando sobre la mente del Señor, sobre el poder del Señor, sobre la grandeza del Señor. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Aleluya. De alguna manera el apóstol está tratando de explicar la grandeza de la mente de Dios y encuentra estos términos que quizá no describen en su totalidad y en exactitud la grandeza de la mente y por lo tanto del obrar de Dios. La grandeza de la mente y del obrar de Dios. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Nosotros adoramos a un Dios infinitamente sabio, infinitamente rico en todos los aspectos que usted puede pensar, infinitamente grande en ciencia. ¿Quién puede entender la ciencia de Dios? Diríamos la ingeniería de Dios. ¿Quién puede explicarlo a Dios? Aunque el ser humano ha escogido terminología como teología, por ejemplo, que es el estudio de Dios, para de alguna manera decir, nosotros estudiamos a Dios. Y claro, nosotros aquí en esta congregación estudiamos las cosas de Dios, estudiamos quién es Dios, sus atributos, estudiamos su obrar. Pero no nos confundamos, porque nosotros tenemos a un Dios que no se puede llegar a su profundidad. Es infinitamente profundo, es infinitamente sabio. Gloria al Señor, gloria al Señor. ¿Por qué estamos pensando esto? Para que nosotros tengamos un corazón abierto al obrar del Señor. Aleluya. Pregunta, en estas preguntas que hace el apóstol a veces, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Refiriéndose a una escritura anterior en el Antiguo Testamento. Pero viene esta pregunta retórica.
¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. ¿Quién entiende la mente de Dios? Nadie. ¿Quién fue su consejero? Nadie. Tengamos cuidado, hermano, cuando tratamos las cosas de Dios, cuando estamos hablando del obrar de Dios, tengamos cuidado. Por último, digamos como aquel que dijo, si esto es de Dios, prosperará, y si no es de Dios, esto se va a deshacer. Hay ocasiones cuando nosotros tenemos que ser un poco más sabios en nuestra forma de hablar. Aleluya, aleluya. A través de los dones, el Señor viene sobre nosotros para corregir un error que a veces cometemos, de pensar que solo Dios puede edificarme con las cosas que yo entiendo. Con todo lo que puede entrar por mi intelecto, mi capacidad intelectual, lo que yo puedo razonar. Y a veces encapsulamos a Dios en el intelecto nuestro tan pequeño, hermanos, tan pequeño, delante de la grandeza de Dios, y nos creemos sabios y pensamos que nosotros podemos encapsular el mover de Dios y analizarlo. A ver, vamos a analizarlo. Tenemos que tener cuidado. Porque en la escritura que estamos considerando se habla del entendimiento. Por eso es que en el inicio de esta exposición del apóstol en 1 Corintios capítulo 12, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. La ignorancia es un enemigo de la manifestación del poder del Señor. La ignorancia. No quiero, hermanos, que ignoréis. El enemigo, el diablo, quisiera que nosotros ignoremos o que desechemos o que digamos, yo no lo necesito. Pero que el Señor nos ayude, porque el obrar de Dios sobrepasa mi lógica, sobrepasa mi orgullo, mi arrogancia, mi soberbia de querer encapsularlo a Dios en lo que yo entiendo, Cuando el apóstol empieza a dar las recomendaciones sobre el hablar en lenguas, habla sobre que el que habla en lengua extraña, ya leímos esa escritura, pero tengo que volver a decirlo por lo que estoy diciendo ahora, que dice que a sí mismo se edifica, habla lengua extraña. Escuche con atención, habla lengua extraña, que él no entiende y que no entienden los que le rodean. Pero dice que hablando lengua extraña, que no entiende él y no es posible que otro lo entienda, a no ser de que haya una interpretación. Aunque no haya interpretación, hablando lengua extraña, él se edifica. Dice la Escritura. Dice que su entendimiento queda sin fruto, pero su espíritu se edifica. Por eso tenemos que tratar con cuidado la palabra, con temor reverente. Eso está en 1 Corintios capítulo 14. Y quiero insistir en esto, hermanos, porque es necesario insistir en que tenemos que entender que hay un beneficio
que nosotros no podemos descartar otra vez, porque mi lógica me dice que no puede ser. Porque dice aquí que el que habla en lengua extraña no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y dice el versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. A sí mismo se edifica. Hay algo positivo que está ocurriendo mientras alguien está hablando en lengua extraña. Pero yo no lo entiendo, dice, no importa, dice la Escritura, si vos crees en la palabra y sos de la palabra, tenés que creer y entender que mientras las lenguas fluyen, tu espíritu se está edificando. Algo está ocurriendo espiritualmente. Aleluya. Eso quiero que enfoquemos en este día. El beneficio que tiene el hablar en otras lenguas. Aleluya. Es un misterio, porque dice que por el Espíritu habla misterios. Que el Señor me ayude. Aleluya. Aleluya. Que el Señor nos guarde, hermanos. Porque si nosotros nos centramos solamente en lo que podemos razonar y entender, estamos resistiendo al obrar del Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol, continuando en el versículo 5, anteriormente decía que el que profetiza edifica a la iglesia. La palabra profética tiene su lugar también en el culto. Lo que nosotros por ahí perdemos la noción de la perspectiva en que se desarrolla esta enseñanza es porque nosotros estamos pensando en un ámbito como este, pero el ámbito de reunión de ese tiempo era un ámbito de 20, 30 personas, donde alguien presidía y participaban, traían diferentes aportes los hermanos. Por eso se generaba un cierto ambiente. Por eso luego después vienen las recomendaciones para regular el uso. Para regular el uso. No para prohibir el uso. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¿Qué dice el apóstol? Yo quisiera que todos ustedes hablen en lengua. Y yo digo hoy, con vehemencia, yo quisiera que todos ustedes hablen en lenguas. Y otra vez, pero no lo entiendo. No se trata que lo entiendas, se trata de que recibas este don del Señor, que te va a edificar. Aleluya. Pero dice, más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y acá ya empezamos a escuchar una palabra, interpretación, ¿cierto? Que ya dijimos el otro día, que no es traducción, porque en el derramamiento del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, hubo manifestación del Espíritu Santo en idiomas, en lenguas que se entendían. Pero ahora estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, que trae lenguas que no las entiende nadie. Por eso es que nosotros tenemos que entender, y quizás alguien dice, pero a mí no me importa entender todo esto. Pero es que necesitamos entenderlo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, hay personas que dicen que esta facultad de hablar en otras lenguas es la habilidad que tienen ciertas personas
para aprender idiomas y que pueden entonces hacer la obra misionera y predicar el evangelio. No es así. No es eso. Eso es otra cosa. Este es la manifestación del Espíritu Santo para hablar en un lenguaje inentendible, que solo Dios lo entiende y que puede llegar a ser entendido por los demás si viene la interpretación. Si viene la interpretación. Gloria al Señor. Ahora sí, si las lenguas son inentendibles, y dice la Escritura que de la única forma que pueden traer provecho a las personas que están alrededor, el punto es, ¿cómo yo puedo juzgar a alguien que está hablando en lenguas y decir, pero yo quiero la interpretación? Si la Biblia está diciendo que el que habla en lengua habla con Dios, ora al Señor. ¿Y cómo sé yo si lo que sigue en su oración en español no es la traducción de lo que acaba de hablar en lenguas? Solo lo puedo saber por discernimiento. Otro don. Discernimiento. Entonces, si no tengo discernimiento, ¿qué tengo que hacer? No puedo juzgar. Y tengo que tener cuidado con eso de juzgar también. Porque juzgar la palabra profética también conlleva una responsabilidad. La palabra profética se puede juzgar, pero no se puede despreciar. Hay otra escritura que dice, no desprecies las profecías. No las deseches, ten cuidado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como dije al principio el otro día, lo que ocurre en nuestra mente a veces es la resistencia por lo que puede ser un desborde, ¿cierto?, de lo que sería algo incontenible. Pero el Señor nos guarda. Amén. El Señor, como leímos al principio el otro día, no nos va a dar una serpiente si le pedimos un pescado. No nos va a dar una piedra si le pedimos pan. Si usted, dijo Jesús, si usted le pide a papá el Espíritu Santo, el Señor, el Padre, le va a dar el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué es lo que tenemos que pedir en estos días? El Espíritu Santo. Aleluya. Que el Señor derrame sobre nosotros su poder. Amén. Porque, insistimos, el versículo 1, capítulo 14, dice, procurad los dones espirituales. Versículo 12 dice, así también vosotros pues que anheláis dones espirituales. ¿Qué dice? Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Así que le agrega más intensidad al deseo. Dice ustedes que anhelan los dones, pónganle un poco más de intensidad. Vio que en todo el capítulo, aunque el apóstol está regulando el uso del don de lenguas especialmente, en ningún momento está diciendo no hablen en lenguas. En ningún momento está diciendo no busquen las lenguas. Está diciendo procúrenlas, anhélenlas, pidan al Señor, el Señor les va a dar. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. La Escritura dice que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. Amén. Aleluya. Cosas mayores que estas haréis, dijo el Señor. Aleluya. Entonces el apóstol dice, bueno, y si ahora si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablaré con revelación o ciencia o con profecía o con doctrina. ¿Qué provecho habrá? Dice el apóstol, si yo voy hablando solamente en lenguas.
Entonces pone, digamos así, en orden el valor de las cosas y lo que debe ocurrir en una reunión. Él dice, es necesario para que haya provecho, que haya revelación, que haya ciencia, que haya profecía, que haya doctrina. No descarta una cosa a la otra. Una cosa no descarta a la otra. No descarta a la otra. La revelación y la ciencia y la profecía no van en contra de la doctrina. Todo es un conjunto de manifestación del saber que da Dios. Esta gracia de Dios que viene para que uno sepa y hable con sabiduría, con ciencia, con doctrina, con revelación. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces empieza a hablar de lo importante que es los sonidos. Dice, si la trompeta, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Distinción de voces. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Sonido incierto, sonido incierto. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. El que habla lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Entonces tenemos que pedir al Señor que el Señor nos llene de su Espíritu, que se manifiesten los dones, puede ser el don de lengua, puede ser otro don. Y en cuanto al don de hablar en otras lenguas, el apóstol dice, si hay sonido incierto, si no hay distinción de voces, no hay provecho. Pero eso tiene una solución, dice el apóstol. No lo está poniendo como un obstáculo para que el don se apague y nadie hable. Está diciendo, hay que ver la forma de que todos seamos bendecidos y edificados. El que tiene el don de lenguas tiene una segunda petición que hacer. Ya recibió el don de lenguas. Ahora tiene que pedir al Señor el don de interpretación. Aleluya. Poco he visto yo ese don. No sé si alguna vez lo vi, pero lo hemos visto en nuestras experiencias que hemos tenido, especialmente en tiempos pasados en Buenos Aires con la hermana Emma, en los tiempos de oración. Donde el poder del Señor se derramó, tiempos de oración, ya a veces lo he contado, pero tengo que contarlo porque hemos tenido la experiencia de que el Espíritu Santo se derrame y que nosotros salgamos a nuestras responsabilidades en la ciudad y estar tan deseosos de volver a Hernandaria 1750 y entrar en ese cuarto de oración y estar ahí hasta la hora que sea y al otro día otra vez a trabajar. Eso es lo que hacíamos. Por día, por semana, por meses. Orar. ¡Qué fanático! Dice. Bueno, ahí nos llevó el Señor. Ahí recibimos palabra del Señor. En esos tiempos recibimos palabra del Señor. En esos tiempos recibimos palabra profética de que Dios nos traía a un lugar del interior del país a restaurar una congregación.
que Dios nos dijo todo lo que Dios iba a hacer con nosotros en palabra profética. Creemos en la palabra profética. Creemos que Dios habla hoy por palabra profética, que está confirmada, por supuesto, siempre por la palabra escrita, pero creemos en el don de la profecía. Aleluya. Gloria al Señor. Tenemos que reafirmar estas cosas, porque no somos delirantes que aparecimos hoy a entender ciertas cosas. Tenemos una experiencia y tenemos la palabra del Señor que sustenta lo que creemos. Entonces, el apóstol, yo estoy repitiendo algunos textos que ya mencioné, pero tengo que volver a repetirlos. Tengo que volver a repetirlos. Dice la Escritura, ¿qué pues? El apóstol dice, oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. No descarta una cosa a la otra. Ese es el énfasis que queremos darle hoy a estos versículos. No hay un descartar de una cosa por afirmar la otra. Dice, yo voy a orar en el Espíritu en lenguas, pero también voy a orar con el entendimiento. Voy a cantar con el Espíritu, pero también voy a cantar con el entendimiento. Las dos cosas las voy a hacer. Yo no quiero andar rengo, yo no quiero andar con un solo remo dando vueltas. Quiero llevar los dos remos y avanzar en el propósito del Señor. Haré las dos cosas, dice el apóstol. No descarta una cosa a la otra. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que oraste en el Espíritu? ¿Cuándo fue la última vez que cantaste en el Espíritu? Que el Señor nos ayude para que se despierte en nosotros este deseo, este vivo deseo de procurar los dones, de anhelar. Y dice en el versículo que acabamos de leer, procurar abundar. Yo quiero ponerle atención a cada palabra. Procurar abundar. No es simplemente un tomar una muestra gratis, ¿cierto? Es como cuando usted le dan un cafecito por allá, pero le quieren vender la máquina para que sea el café. Entonces usted toma el café, pero el trabajo completo de la que le ofrece café es venderle la máquina o vender la bolsa de café. Pero algunos nos hemos conformado con la muestra gratis. Pero que el Señor nos ayude a avanzar un poco más y a procurar, a anhelar, a desear, a abundar. Abundar. Porque nuestro Dios es grande y es generoso. Aleluya. Tanta propaganda se le ha hecho a Dios de que Dios prospera, que Dios te puede dar una casa, que Dios te puede dar un auto. Hermano, hagámosle propaganda a Dios, que Dios es tan grande que te puede llenar de su presencia, que te puede llenar de su espíritu, que te puede renovar, que te puede dar dones de sanidades, de milagros, de prodigios, de señales. Dios puede hacer maravillas con tu vida. Dios te quiere usar. No lo resistas. Aleluya. Él te quiere usar. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Un poquito más y ya vamos a orar al Señor. ¿Saben por qué vamos a orar? ¿Se imagina qué oración vamos a hacer o no? ¿Qué será la oración? Claro, derrama, Señor, tu espíritu. Claro. Nosotros necesitamos ser encendidos. Porque ¿cómo sería aquella iglesia a la cual se le dijo, por cuanto no eres frío ni caliente, eres tibio, dice el Señor, te vomitaré de mi boca? Entonces,
hay una temperatura que le agrada a Dios. Hay una temperatura que Dios quiere que mantengamos, que avivemos ese fuego de la presencia del Señor en nosotros. Aleluya. Porque si bendice solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. El apóstol pone en perspectiva la utilidad y al principio hablas también sobre el que profetiza es mayor, en el sentido de que es mayor el beneficio que él trae a la congregación. Y ahora está diciendo que las lenguas deben ser usadas con sabiduría, que deben ser usadas con sabiduría, pero no dice que no deben ser usadas, ¿cierto? Pero deben ser usadas con sabiduría para que la iglesia reciba el beneficio también de la edificación, y dice que puedan decir amén. Así que esto que es imposible de entender, que nadie entiende, en un momento donde se manifiesta el don de interpretación, se hace entendible por la gente que rodea al que está hablando en lenguas. Se hace entendible. Así que Dios ha hecho todas las cosas perfectas. Dios ha hecho todas las cosas bien, hermanos. Lo que nosotros tenemos que hacer es ser bíblicos y hacer esta oración de pedirle al Señor, Señor, así como me has dado el don de lenguas, de hablar en otras lenguas, dame también el don de interpretar las lenguas. Yo quiero bendecir a mis hermanos, porque fundamentalmente los dones son dados para que nosotros edifiquemos a otros, para que bendigamos a otros. No son para nuestra autorrealización, para que vengamos al culto y nos sintamos mejor y salgamos autosatisfechos, autogratificados, sino es para bendecir a la congregación, para edificar a la congregación. Para eso el Señor nos ha dado esta gracia del cielo. Aleluya. Por eso es que el apóstol hace un énfasis en la palabra profética, porque tiene una mayor utilidad en el sentido de que trae un mensaje en este caso puede ser de salvación al incrédulo. Gloria al Señor. También tenemos que decir que la palabra profética es un don del Señor, en particular a una persona. Porque dice la Escritura que el Señor puso en la iglesia apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Hace una distinción, porque hay quienes dicen también que la palabra profética es la predicación del Evangelio. En cierta medida es una verdad, pero es una media verdad, porque por supuesto que en la predicación hay palabra profética, porque a veces hay gente que viene a la iglesia y dice, pero ¿quién le contó lo que yo estoy viviendo? Que usted habló lo que yo estoy viviendo, lo que yo necesitaba. Claro, en la predicación puede surgir el don profético, en la enseñanza puede surgir el don profético, pero el don profético, el ministerio profético es dado como un ministerio en particular, así como el de maestro, de evangelista, de pastor y de apóstol. El don de profético es un don particular. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bueno, viene un texto un poco controversial a continuación, pero entendemos que tiene un trasfondo, cierto, histórico de Israel, cuando habla sobre las lenguas que el profeta Isaías había profetizado en Isaías capítulo 28.
con otros labios, dice, hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán. Hablando de que las lenguas son por señal a los incrédulos. Son por señal, pero fundamentalmente y básicamente podríamos decir que son por señal en el sentido de que la reacción que ellos tienen ante la manifestación del Espíritu Santo es una señal de que ellos no están en el Señor. Es una señal de que ellos son incrédulos y que están bajo juicio en el caso de que no se arrepientan. Pero dice, versículo 26, ya terminando ahora, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Mire, preste un poquito de atención, acá ya vamos terminando hoy. Preste un poquito de atención. Yo espero que usted se le está despertando el apetito de el que había sido lleno del Espíritu Santo, de ser renovado, ¿no? De ser renovado. Amén. Y el que nunca tuvo la experiencia de acercarse a esta experiencia con fe, de acercarse a esta experiencia creyendo. Gloria al Señor. Pregunta el apóstol después de dar estas recomendaciones que refieren al orden en el culto. Y estoy haciendo énfasis en eso porque nosotros tendemos al desorden. Y a veces por ahí podemos decirle a alguien, hermana, vamos a parar, ¿cierto? Lo que se daba en estas reuniones era que los lugares eran pequeños, ¿no? Y por ahí los hermanos por ejemplo, el predicador estaba predicando y de pronto le venían las lenguas a uno y se largaba con todo. Entonces, hermano, cállese porque hay que predicar, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque esto no es para exhibicionismo, no es para que todo el mundo sepa qué tan espirituales somos. Porque no nos confundamos, que el tener los dones del Espíritu Santo no significa que alguien sea espiritual. Tengan cuidado, porque ahí tenemos que revisar los frutos o el fruto del Espíritu en Gálatas. Y ahí vamos a ver si es espiritual o no el hermanito. Porque puede hablar en lenguas, puede hacer milagros, como dice acá mismo en el capítulo 3, y no tiene amor, de nada le sirve. Es como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pero mire la pregunta del apóstol. ¿Qué hay, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, doctrina. ¿Qué más? Pregunta. Tiene lengua, dice. Tiene revelación. Tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Él hace una pregunta y da una lista y no excluye de esa lista ni la lengua que pueden venir, ni la revelación que también puede manifestarse. La incluye con la doctrina, con la enseñanza. La incluye con la interpretación de lenguas. Incluye todo en el mismo paquete. Incluye los salmos, la escritura que incluye todo ahí. Dice, hermano, todo esto está bien. Salmos, lenguas, interpretación, doctrina, todo esto es cuando os reunís. ¿Cuándo es? En la reunión. En la reunión. Porque algunos dicen, no, en la reunión no hay que hacer nada. Dice, hagan de todo, pero que todo se haga, no solamente con orden, pero se haga para edificación. Gloria al Señor. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, o por turno y con un intérprete. Está dando una pauta de lo mejor que puede hacerse para que haya una edificación en la iglesia. Y dice, versículo 28, y aquí termino.
si no hay intérprete, ¿qué dice? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ay, pero apóstol, qué duro. ¿No lo puede decir un poquito más suave? ¿No me lo puede explicar con un poco más de detalles? Dice el apóstol, si no hay intérprete, calle en la iglesia. Pero mire que parece una contradicción acá, porque ahora lea de vuelta. Dice, calle en la iglesia y hable. Bueno, al final, ¿me callo o hablo? ¿Vio? Nunca el apóstol está contradiciéndose ni yendo a un extremo. Porque dijimos el otro día que lo que estamos hablando en estos días es de tener un equilibrio, un balance. No nos vayamos a una zanja ni a la otra. Estemos en un balance y que el poder del Espíritu Santo se derrame sobre nosotros y nos llene. Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, yo lo entiendo así, capaz que yo estoy equivocado. Baje el volumen. No interrumpa el culto. No, si el pastor está predicando o está pasando alguna otra cosa, trate de regular ese volumen. Y hable, pero hable para sí y para Dios. O sea, bájele un poco los decibeles. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Que el Señor nos ayude, ¿no? Nos ayude a no resistir al Espíritu. Amén. Nos ayude a estar abiertos al obrar del Señor y a entender que todo esto fue dado por el Señor como un regalo para nosotros, para que nosotros podamos ser más efectivos en nuestra vida cristiana. Gloria al nombre del Señor.